nombre es Federico Botero, soy el gerente de Coral. Esta es una firma de consultoría en sostenibilidad y el objetivo de nosotros es transformar conocimiento en acción para que los clientes crezcan sosteniblemente. Entonces, vamos a conversar y esto realmente esperamos que sea un diálogo y que podamos construir, que seamos ácidos también con las preguntas y que seamos, digamos, participativos para que seamos capaces de construir entre todos, digamos, un nivel de entendimiento alrededor de unos temas que nos afectan a todos. Listo. El título de esta charla es Empresas relevantes en un planeta que cambió. Listo. Y vamos a hablar básicamente de tres temas. El primero es un nuevo paradigma y es entender la sostenibilidad como un buen crecimiento que perdure en el tiempo. Esto va a ser una deuda con ustedes, este título es muy importante. El segundo tema, vamos a hablar de las posibilidades de la sostenibilidad y aquí vamos a reforzar este nuevo paradigma y vamos a hablar de la sostenibilidad como un buen crecimiento, la sostenibilidad como una gestión de riesgos y la sostenibilidad como un mayor retorno de capital. Y finalmente vamos a hablar de las empresas relevantes en un planeta que cambió y de qué se trata esto, de este nuevo rol que deberían empezar a cumplir las empresas o que tienen que empezar a cumplir las empresas. Primero vamos a hacer como un marco conceptual, vamos a empezar a hablar de responsabilidad social empresarial y vamos a empezar con Milton Friedman. Lo que quiero resaltar acá es que incluso un neoliberal como Milton Friedman, para quien la responsabilidad social de una empresa es producir utilidades, incluso él reconocía que esas utilidades se deben producir en el marco de unas reglas de juego. Lo importante a resaltar aquí es que esas reglas de juego están cambiando y la sociedad es cada vez más exigente, las empresas tienen que preguntarse también cómo van a ser relevantes con los productos que le están entregando a la sociedad. Para tropicalizar un poco la responsabilidad social empresarial, vamos a esta visión del doctor Nicanor Restrepo. Para Nicanor Restrepo, la responsabilidad social es una integración voluntaria de preocupaciones sociales y ambientales dentro de la actividad empresarial y comercial de las empresas, que en su tesis doctoral habla del mecenazgo empresarial y habla del rol que ha cumplido las empresas, sobre todo el grupo empresarial antioqueño, que nos ha tocado vivirlo aquí en Antioquia y en Medellín especialmente, y cómo las empresas empiezan a participar en la promoción de la cultura, en la promoción del arte, en la promoción de la ciencia y de la investigación, y empiezan a participar en proyectos de ciudad que también se convierten en una acupuntura que ayuda a construir tejido social. Sin embargo, en esa visión, digamos, de Nicanor, la sostenibilidad sigue estando en la periferia o sigue siendo algo ajeno a la actividad empresarial, y ya vemos cómo ese concepto va cambiando. El doctor Carlos Enrique Piedradita, el expresidente del Grupo Nutresa, va un poco más allá. Él ve, digamos, la sostenibilidad como un asunto que tiene que ver con lo ecológico, con lo económico y con lo social, pero que es sobre todo un asunto ético. Entonces acá también es importante que entendamos que la sostenibilidad también es acerca de ética y es cómo nos vamos a relacionar con el entorno y con el resto de habitantes de este planeta. Y finalmente llegamos ya a superar esa visión de la responsabilidad social empresarial y vamos a hablar del concepto de valor compartido. Para Michael Porter, digamos, él no habla de responsabilidad social empresarial, él incluso es crítico de la idea de responsabilidad social empresarial y él lleva los asuntos sociales y las preocupaciones ambientales al centro de los negocios. Y para él, su visión de valor compartido es acerca de crear valor para los accionistas y para la sociedad. Entonces, cómo las empresas empiezan a preocupar también para generar valor para la sociedad, y este es un concepto muy poderoso. Entonces, el valor compartido es cómo las organizaciones usan su capacidad, usan su conocimiento, usan su capacidad de acceder a capitales, de acceder a un conocimiento especializado y profundo en los temas en los que se especializa, y cómo es capaz de movilizar esos activos y esa forma de relacionarse y esas capacidades a generar ese impacto positivo en la sociedad. Y esto no es operar a pérdida, es generar valor para los socios, pero también para la sociedad, es generar valor para los socios a través de la generación de valor para la sociedad. Y él habla de una fórmula mágica, y esa fórmula mágica es la que va a permitir cambiar el mundo, y él lo dice así pues en un TED Talk, y esa fórmula mágica es la utilidad. Las utilidades, ese exceso, digamos, o ese excedente, o ese beneficio económico que reciben las empresas, permite reinvertir en ese objetivo en el que están, digamos, desempeñándose las organizaciones y escalar un impacto. Una fundación que no tenga un modelo de negocio no es escalable. O sea, pedir plata no es escalable, buscar recursos de afuera no es escalable. Si tenés un modelo de negocio y sos capaz de generar utilidades, y esas utilidades las reinvertís y amplías el impacto que estás teniendo dentro de tu organización, vas a tener un impacto escalable y vas a ser capaz de producir soluciones a escala planetaria. Entonces, esta es, digamos, una idea muy importante porque es también recuperar esa legitimidad de la empresa y es también, digamos,
volver a sentirnos no, porque yo no creo que todos la hayamos perdido, pero sí es desligar esa idea de que las empresas o el desarrollo es necesariamente malo o que necesariamente trae asociados impactos negativos, y es pensar que podemos llegar a generar utilidades generando un beneficio para la sociedad. Este es un gráfico de dónde se generan los ingresos, este es del mercado pues, de Estados Unidos, pero es simplemente para que veamos la importancia de dónde se están generando los recursos. Cerca del 82% de los recursos los genera el sector privado. Las ONGs generan alrededor de un 5%, o sea que la filantropía, los impactos positivos en la sociedad, esto no puede depender de ONGs, esto no puede seguir dependiendo de la periferia de las organizaciones. Lo que tenemos que hacer es que ese 82% de ganancias y de recursos que produce el sector privado se logren y se den conectándonos con esas necesidades de la sociedad. Entonces, este se acerca también de la importancia del sector privado y del rol que deben cumplir en la sociedad. Finalmente vamos a un concepto de desarrollo sostenible de Jeffrey Sachs. Para él estamos en una era de desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible es acerca de llevar prosperidad para todos, garantizar agua limpia para todos, garantizar infraestructura natural para todos, y finalmente lo que reconoce él es que el desarrollo se produce en un mundo de recursos naturales, el desarrollo no se produce en el vacío, ¿cierto? Necesitamos recursos naturales y el desarrollo está soportado ahí. La naturaleza tiene unas contribuciones al desarrollo, debemos ser capaces de mapear esas contribuciones y de gestionarlo inteligentemente. Así como las empresas tienen un capital social y tienen un capital financiero que tienen que gestionar inteligentemente, también tienen que gestionar ese capital natural del que dependen. No existe ninguna empresa en la que nadie coma, no respira o no depende de materias primas. Entonces todas las empresas deben hacer visibles esos flujos de la naturaleza hacia sus operaciones y gestionarlos inteligentemente. Entonces, para Jeffrey Sachs, el desarrollo sostenible es acerca de la interacción de tres sistemas complejos: un sistema económico, un sistema social y un sistema, digamos, natural, que es lo que nosotros, pues, o el mundo está empezando a nombrar como capital natural, que es simplemente una metáfora que nos permite, digamos, hacer visibles y tangibles esos beneficios de la naturaleza. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, que son un marco de acuerdo global acerca de hacia dónde nos debemos mover. Siempre se ha hablado de desarrollo económico, la variable social se empieza a incorporar en el siglo pasado. No es viable un desarrollo económico que no incorpore unas necesidades sociales y ahora que no incorpore unas necesidades ambientales. Y es importante acá resaltar que para Jeffrey Sachs y para muchos autores, hay unos papers muy bonitos y aquí vamos a compartirles varias de esa bibliografía, la sostenibilidad no puede ser vista solo como aspectos ambientales, económicos y sociales. Tenemos que verlas en el contexto de un mundo de recursos naturales finitos. No puede haber crecimientos exponenciales en un mundo de recursos naturales finitos, salvo que seamos capaces de desacoplar ese crecimiento económico del consumo de recursos naturales. Entonces, nuevamente, la idea de desarrollo sostenible para Jeffrey Sachs es esa interacción de estos tres sistemas complejos. Y se trata de buscar un modelo económico que beneficie a la sociedad y que sea capaz de articularse con las dinámicas de la naturaleza, no al revés. No podemos tener un sistema económico que le cueste a la sociedad y que siga creciendo en detrimento de la biosfera que lo soporta. Simplemente, yo siempre le hago una pregunta a los financieros que me ven como un tree hugger cuando hablo de sostenibilidad, y le digo: ¿usted quiere vivir de su capital y consumiéndose su capital, o usted quiere vivir de sus intereses? La respuesta obvia para cualquiera, pues, que tenga medio idea de números, es que es mejor vivir de los intereses que comerse el capital, ¿cierto? Lo mismo tenemos que pensar con la naturaleza, tenemos que pensar cómo vamos a mantener las cuencas hidrográficas para que nos den toda el agua que tenemos y nos den excedentes y no consumirnos las cuencas hidrográficas y básicamente consumirnos nuestro capital. Entonces, esta es la visión, digamos, de desarrollo sostenible que queremos compartir acá, y queremos enriquecerla también con una idea de Fritjof Capra. Este es un pensador, un experto en sistemas complejos, en fin, y la sostenibilidad tiene que ver también con las ciencias de la complejidad. No me voy a ir pues hasta por allá, pero simplemente es entender que todo está conectado, o sea, todo está conectado, y si vemos esas conexiones empiezan a emerger unos patrones más allá de cada una de las partes y se empiezan a configurar esos sistemas sociales, esos sistemas económicos, esos sistemas culturales, esos sistemas ambientales, y ahí hay una complejidad importante, y esto permea también la idea de sostenibilidad. Para autores como Fritjof Capra, digamos, hay muchos ambientalistas que hablan que necesitamos decrecer o que necesitamos parar el crecimiento o que no podemos seguir creciendo. Para Jeffrey Sachs y para Fritjof Capra, el crecimiento es natural a los sistemas complejos están en permanente evolución, son dinámicos, y lo que tenemos que pensar es que ese crecimiento tiene que transformarse y puede ser un crecimiento que se articule con las dinámicas
que se articule con la forma como la naturaleza resuelve la vida. O sea, si somos capaces de entender las dinámicas de la naturaleza, si somos capaces de entender esas dinámicas de estos sistemas complejos y meternos dentro de esas dinámicas, pues simplemente vamos a ser dinámicos como el sistema y vamos a poder crecer. Y él plantea que un crecimiento es bueno si se articula con las dinámicas como la naturaleza resuelve la vida y que un crecimiento es malo si destruye la vida. Entonces simplemente acá quiero recoger la idea del buen crecimiento. La palabra bien y mal siempre serán problemáticas. Thomas Hobbes decía, las palabras bien y mal siempre se utilizan con relación a la persona que se sirve de ellas, pues no existe nada que sea simple de absolutamente eso. Y es problematizable lo bueno y lo malo, ¿cierto? Pero él aquí plantea un contexto. Para mí lo bueno es lo que se articula con las dinámicas de la naturaleza, lo malo es la que las destruye. Y la vida finalmente está soportada en la naturaleza. Entonces un buen crecimiento es un crecimiento capaz de soportarse ahí. ¿Eso cómo se come? Sencillo. Podemos tener modelos regenerativos de agricultura que no destruyan el suelo, sino que lo construyan. Podemos tener modelos regenerativos de ganadería que sea capaz de mapear por dónde está la infraestructura del agua, de zonificar y de desarrollar unas actividades en ciertas partes y en ciertas no, de desarrollar modelos de negocios regenerativos que no le cuesten a la sociedad, sino que generen impactos positivos para la sociedad. Entonces allá es donde vamos con ese nuevo paradigma. La sostenibilidad finalmente es un buen crecimiento que perdura en el tiempo. Yo puedo tener una empresa que crezca permanentemente y sobre todo si me enfoco en crecer no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Por favor, si estoy yendo muy rápido, si hay algún concepto sobre el que podamos seguir profundizando, son conceptos muy importantes. ¿Qué quiere decir un crecimiento cualitativo? Un crecimiento en bienestar, un crecimiento en felicidad, un crecimiento en amor. Si crecemos así, podemos crecer infinitamente. Si crecemos en términos de consumo de recursos naturales, no es viable. Tenemos un crecimiento geométrico de la población mundial, los recursos no se están multiplicando a esas velocidades y simplemente somos inviables como especie. Listo. Y no es que se vaya a acabar la vida en el planeta, la naturaleza no nos necesita. Listo. Es la civilización nuestra la que está en peligro por las dinámicas que estamos teniendo y los impactos que estamos teniendo a escala planetaria. Entonces, si la civilización que tenemos nos gusta y si nos parece medianamente, digamos, importante lo que hemos logrado construir como civilización, tenemos que transformar radicalmente la forma como estamos desarrollando negocios y como estamos enfrentándonos al desarrollo. Este es el libro de Capra. Entonces este es el nuevo paradigma, la sostenibilidad como un buen crecimiento que perdura en el tiempo. Entonces aquí no estamos hablando de que no vamos a crecer, de que no vamos a hacer empresas, no vamos a hacer empresas, las vamos a hacer muy grandes y vamos a cambiar el sistema desde adentro. Entonces hemos entrado en un periodo de cambio extraordinario, estamos en la cuarta revolución, es una revolución digital, las velocidades ahora son velocidades digitales, velocidades exponenciales, los cambios ahora realmente son rápidos. Aquí tengo un videito del Foro Económico Mundial que se los prometo que se los comparto para no dejarnos aquí. Lo que quiero resaltar de esta era, digamos, de impacto o de cambios exponenciales y de la revolución digital es que es el momento, digamos, es el mejor momento de la historia medido en términos de bienestar humano, medido en términos de crecimiento de la riqueza global, medido en términos de aumento, digamos, de la educación global. Pasamos de más de un 80%, digamos, de analfabetismo hace casi 100 años a tener ahora casi un 20%, ¿cierto? Entonces estamos invirtiendo la ecuación, estos cambios realmente están pasando rápido. Este es el decrecimiento, digamos, de la pobreza extrema a nivel global, hemos logrado ya reducirla a casi menos de un 21%, o sea, estamos logrando unos impactos, digamos, como especie y como sociedad en términos de bienestar muy importantes. Listo, entonces para autores como Pinker y entre muchos otros estamos viviendo en el mejor momento de la historia. Este es el libro de Pinker, buenísimo, es el mejor libro para Bill Gates, recomendado por él. Sin embargo, digamos, las velocidades del desarrollo están generando unos impactos colaterales no deseados y eso está generando un montón de retos para las empresas. Metodológicamente agrupamos esos retos de las empresas en 3 retos de sostenibilidad: cambio climático, escasez de recursos y transparencia. Y ya voy a entrar sobre cada uno de esos retos. Este es un libro de Big Pivot del autor Andrew Winston, para mí es uno de los más duros en sostenibilidad, es profesor de Harvard de estrategia, ha trabajado pues sostenibilidad también con varios autores muy conocidos y él plantea unos mega challenges, unos sustainability mega challenges. Nosotros simplemente los traducimos a retos de sostenibilidad. Realmente aquí no estamos creando nada nuevo, estamos apropiando conceptos y los estamos poniendo a funcionar. Entonces el primer reto es cambio climático, expresado en un cambio en la frecuencia y en la intensidad de eventos climáticos o de eventos extremos. ¿Listos? Y estos retos de sostenibilidad también tienen una faceta y es que tienen una mega oportunidad asociada, ¿cierto? Siempre que haya un reto va a haber también una gran oportunidad.
Y para enfrentar esas oportunidades como la del cambio climático tenemos que hablar también de un nuevo paradigma, y es entender que el cambio climático se puede convertir en una oportunidad para un desarrollo transformador. Si ya vamos a tener que relocalizar ciudades enteras, si vamos a tener que proteger ciudades enteras, vamos a tener que hacer unas inversiones ya a otras escalas, pues eso dinamizará algunas industrias, dinamizará algunos negocios, y la idea es enfocarnos en esas oportunidades. Entonces vamos a entrar un poco en detalle sobre el cambio climático. Otra vez volvemos a las ciencias de la complejidad. El cambio climático es un reto sistémico. Que sea sistémico quiere decir que está interconectado e interrelacionado con otros retos. No se puede mirar de forma aislada. No es que el cambio climático está pasando allá, no. El cambio climático está relacionado con escasez de agua, con eventos climáticos extremos, con pérdida de biodiversidad, migraciones involuntarias. Aquí no hemos terminado de entender que el cambio climático va a significar unos desplazamientos gigantescos. En este momento tenemos una coyuntura política en Venezuela y hay 20.000, 30.000 o 50.000 venezolanos en Antioquia o en Medellín. Pero el cambio climático realmente va a significar una desertificación para Venezuela, por ejemplo. O sea, vamos a hablar de países enteros que van a quedar con tierras no aptas para producir y para cultivar, y vamos a ver ya unas olas migratorias muchísimo más grandes de las que estamos viendo ahora por coyunturas políticas. Paradójicamente, en Siria o allá donde nace la agricultura, Mesopotamia, es donde se está dando también una de las grandes crisis migratorias, y eso se debe a la escasez hídrica, a un reto de commodities también y a una escasez de alimentos en Rusia. Entonces todo está conectado realmente. Entonces también cuando pensemos en términos de soluciones tenemos que pensarlas sistémicamente y tenemos que pensar cómo vamos a encadenar esas soluciones para producir cambios a escala planetaria. Este es un gráfico del Foro Económico Mundial y muestra ya una visión más grande de toda esta complejidad y de esta maraña, digamos, de retos que están encadenados. En los últimos 4 años el cambio climático ha sido catalogado como el principal riesgo percibido por economistas, empresarios y todos los que participan en el Foro Económico Mundial, y el Foro Económico Mundial produce un informe global de riesgos, el Global Risk Report, y en estos últimos 4 años, otra vez, la falta de adaptación al cambio climático ha sido priorizada como el principal riesgo. Este año fue estrés hídrico. Este es un gráfico sencillo con el aumento de la temperatura desde 1850. Aquí estamos viendo pues que está subiendo y cada vez sube, empieza Primera Guerra, Segunda Guerra, petróleo, y empieza a dispararse, digamos, las concentraciones de gases en la atmósfera y a capturar calor. Hemos llegado ya a 1.5 grados, y ¿esto qué importancia tiene? Sencillo, digamos, el consenso global es que no podemos pasar de 2 grados, y esos consensos no son caprichosos. Países enteros desaparecen, costas enteras desaparecen, y simplemente el planeta no sería asegurable, o sea, punto. No es asegurable. Si colapsa el sistema, digamos, financiero, colapsan las aseguradoras, colapsa el sistema financiero, no se pueden apalancar el desarrollo y simplemente tenemos una crisis ya profunda. De pronto, cuando uno habla que los impactos en la economía son grandes, la gente despierta más interés que si hablamos de los impactos en la biodiversidad en el planeta, pero entonces es importante que entendamos que el mundo se puso de acuerdo y dijeron vamos a limitar la temperatura global a 2 grados. Piensen simplemente que si superamos 2 grados no es asegurable. Esta es una publicación de Nat Geo. Aquí nos están mostrando qué pasa si el hielo se derrite. Ese es el título del artículo. Desaparece todo el sur de la Florida. Ah, ¿cómo así? No, lo vamos a proteger. No, no se puede proteger. El sur de la Florida está montado en una roca arrecifal, eso es una roca coralina. Por más que le pongan barreras por capilaridad, siempre va a entrar el agua. Eso no lo ha reflejado el precio de la propiedad raíz. ¿Por qué? Ni idea. Estos son ya datos que debería empezar a capturar el mercado. Desaparece Nueva York. ¿Cómo así? Desaparece Nueva York. De hecho ya ha habido aguaceros que inunda todo Manhattan. O sea, ya esto está pasando, esto no es ni siquiera en 100 años, esto ya está pasando. Listo. Desaparecen países enteros, Países Bajos, desaparece Ámsterdam, todos sus puertos, Bruselas, Londres, en fin, Venecia claramente. Y en Asia pues vamos a ver, Shanghái desaparece, ciudades de 12, 10 millones de habitantes, vamos a ver más de 800 millones de desplazados en Asia, 800 millones de desplazados, estos no son números pequeños. Y esto no es que, ay, yo no creo que vaya a pasar, no, yo creo que esto va a pasar, yo estoy completamente convencido, no vamos a parar de emitir, no vamos a parar de contaminar, tenemos que prepararnos. Por eso cuando hablemos de cambio climático hay que hablar de mitigación, y es cómo vamos a reducir la huella ecológica, pero también adaptación, y es cómo nos vamos a preparar para una nueva realidad. No va a desaparecer Cartagena, pero va a desaparecer el 80% de la ciudad. ¿Qué tiene que hacer? Migrar, pensar en zonas metropolitanas, conectarse con Barranquilla, pensar en zonas altas, pensar en tierras altas. Aquí estamos moviéndonos apenas unos metros o incluso ganándole más tierra al mar.
Listo, entonces tenemos que empezar a pensar también disruptivamente hacia dónde van a migrar estas ciudades, dónde vamos a reinventar estas ciudades, porque no pueden desaparecer, simplemente tenemos que repensarlas y esto va a jalonar desarrollo también. Se van a tener que construir ciudades enteras, construyámoslas bien, alrededor de una estructura ecológica principal, con una provisión de recursos naturales, mejor planeadas, con mejor clima, reconociendo que la naturaleza es una forma de infraestructura y miremos al cambio climático como una oportunidad para un desarrollo transformador. Y no son solo ciudades costeras, esto es Harvey en Houston, este es antes del huracán, un coletazo del huracán, aquí llega ya y se desborda el río recuperando su cauce natural. Aquí no es que el río esté invadiendo la ciudad, el río está recuperando su cauce. Estos son zonas por donde los ríos son dinámicos, los ríos no son estáticos. 25 billones de galones de agua lluvia, para que entendamos, es 2.500.000 carrotanques de 10.000 galones. Y ellos estaban preparados para la tormenta de los 100 años. Es una tormenta que no llega en 1.000.000 de años. ¿Quién está preparado para eso? Listo. Daños materiales entre 30.000 a 100.000 millones de dólares por un aguacero. O sea, estamos hablando de más de 10 veces lo que valió la refinería de Cartagena con sobrecostos incluidos. Y en solo un día sube el 7% del petróleo en la bolsa de Nueva York. Esto está conectado, es que no es que esté allá Houston inundado, todo está conectado, listo. Esa es la visión sistémica también que tenemos que tener con el cambio climático. Y estos cambios han llevado ya a los expertos a hablar de una nueva era geológica. Esta era geológica es el antropoceno, claramente marcada por los impactos humanos en el planeta, por la capa de plástico que ya tenemos, por las concentraciones de CO2 en la atmósfera que no existían hace más de 800.000 años, por los cambios en el clima. Estamos cambiando el clima 5.000 veces más rápido que en cualquier otro momento de la historia, y simplemente para que entendamos eras geológicas, estos picos son variaciones en la temperatura. Ya en el eje está la temperatura y aquí está en los miles de años hasta el presente. Simplemente para que entendamos esto, allá donde dice amarillito el Holoceno, son los últimos 10.000 años. El periodo de estabilidad climática del Holoceno ha permitido que se desarrolle la civilización que tenemos y como la conocemos. Ha surgido Roma, ha surgido Grecia, ha surgido China con todo su esplendor, India, todo lo que queramos, en los últimos 10.000 años, gracias a esa estabilidad climática. Ese periodo de estabilidad climática lo superamos, por eso es importante mantenernos en 2 grados, porque es que nunca había habido una variación de más de 2 grados. Ya lo superamos, y eso va a tener muchísimas implicaciones. No sabemos dónde va a llover, dónde se va a desertificar, van a cambiar completamente las corrientes oceánicas, donde hay peces puede que ya no, donde hay agua fría puede que ya no, donde haya temperatura. No sabemos cómo va a responder, digamos, el sistema, ¿cierto? Entonces, el sistema va a seguir, el planeta va a seguir, las especies van a seguir, nosotros de pronto nos vamos a tener que desacomodar un poquito, listo. Entonces, tenemos que empezar disruptivamente también acá. Esta es una nueva era geológica en la que muchos de los modelos que tenemos no van a servir, muchos de los análisis predictivos que hacemos no van a servir, y tenemos que empezarnos a preparar porque ya superamos, digamos, esa safe operating space en el que nos estamos moviendo en los últimos 10.000 años. Listo, 10.000 años Holoceno, hoy Antropoceno. Para limitar la temperatura global a 2 grados, y aquí empezamos a conectar, digamos, con la importancia de los negocios y para incorporar estos conceptos, si queremos limitar la temperatura global a 2 grados, este es nuestro carbon budget, o sea, esto es lo que podemos llegar a emitir. Si todo el petróleo que hay en los inventarios y el carbón que tenemos se quema, vamos a emitir todas las toneladas que están en la zona roja. O sea, básicamente eso quiere decir que prácticamente las compañías intensivas en portafolios, o con sus portafolios intensivos en emisiones, pueden llegar a valer una 1/6 parte, porque realmente solo van a poder emitir esa 1/6 parte. Y esto es una realidad que impacta el precio de las grandes compañías petroleras, el precio de las grandes compañías energéticas dependientes de combustibles fósiles o de las industrias que dependan de ellos como proveedores. Listo. Entonces es importante que esta realidad planetaria la incorporemos también en los negocios, que analicemos qué tan carbono intensivos son nuestras unidades de negocio, nuestros productos, porque simplemente no lo vamos a poder emitir. El mundo le está hablando en este momento que para alcanzar esa meta, pues no el mundo, digamos que PricewaterhouseCoopers, que es un Big Four, nada de tree huggers aquí, para poder mantener ese límite de 2 grados de la temperatura global, las empresas tienen que tener metas de reducción de emisiones anuales de por lo menos 6.3%. Entonces hay empresas que dicen, mi meta a 2050 es reducir el 5% de emisiones. No, es que no es lo que querás, ¿sí? O que nos tenemos que pegar de metas planetarias, nos tenemos que ajustar a objetivos basados en ciencia. Estos ya no pueden ser objetivos caprichosos. Estos son los compromisos de Colombia para la COP21, donde se limita esa temperatura global a 2 grados. Colombia se compromete a reducir o a mantener
unas emisiones, a reducir en un 20% sus emisiones y con cooperación internacional un 10% más. O sea, va a venir recursos de cooperación internacional que nos van a ayudar a movernos hacia la mitigación, eso es otra oportunidad de negocio. ¿Qué tipo de productos, qué tipo de negocios podemos empezar a desarrollar para ayudar a acelerar esa transición? Listo, esa es también la oportunidad en la que nos tenemos que enfocar. Este es un marco conceptual que permite hacer un análisis PESTAL acá, que es un análisis de riesgos políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos. Esto es una guía que queda con el QR a disposición de todos para que la revisen, para que la miren, la apliquen en las empresas, evalúen cómo el cambio climático va a impactar su operación. Entonces, la mega oportunidad asociada al cambio climático otra vez es las inversiones para un desarrollo transformador. Es esas ciudades que se van a tener que reinventar, es esas ciudades que se van a tener que fortalecer, son esas empresas que van a tener que reinventar y empezar a balancear sus portafolios. Solo en adaptación, recordemos, mitigación es reducir huella ecológica y bajar las emisiones, adaptarnos es ya reconocer esa realidad planetaria y prepararnos para esto. Listo. Recursos de adaptación para mantener la temperatura, o digamos en un escenario de 2 grados, entre 85.000 a 121.000 millones de dólares anuales de aquí a 2050. O sea, hay recursos muy importantes, que eso se esté generando y que se estén moviendo, no, ¿cierto? Ahí todos los años crece un déficit anual de más de 100 billones de dólares de activos no asegurables y en la medida que nos demoremos más, esto es un riesgo compuesto, en la medida que aumenta ese riesgo y aumentan las concentraciones de CO2 también aumenta el grado de exposición y la cantidad de recursos que vamos a tener que invertir para adaptarnos, o sea, es movernos ya, o sea, esto es tenemos que ser capaces de interiorizar la importancia de esto y movernos ya porque cada vez que nos demoremos va a ser más costoso. ¿Cómo se está moviendo el mundo? Corea del Sur, 2% de su PIB lo está invirtiendo en industrias ambientales y energías renovables. Japón está invirtiendo más de 600.000 millones en un plan de crecimiento verde y lo incorporó ya dentro de su estrategia de crecimiento de largo plazo. Arabia Saudita, paradójicamente, está invirtiendo casi que el 20% de sus reservas en energía solar. Listo, entonces ya vemos que el mundo está cambiando, se está moviendo no a la velocidad que necesitamos, pero lo que tenemos que hacer es precisamente acelerar ese proceso de transformación y apalancarnos en las nuevas tecnologías y apalancarnos en esas velocidades de la revolución digital para ser capaces de generar esos cambios exponenciales. El segundo reto de sostenibilidad es la escasez de recursos. Listo, recordemos, son 3 retos. El segundo es la escasez de recursos. Y esta escasez de recursos está detonada por un crecimiento poblacional con una clase media creciente que demanda mejores estándares de calidad de vida. En EAFIT hice un curso sobre China y de los primeros datos que me impactó es si los chinos quieren comer 2 huevos al desayuno, no existe oferta de huevos en el mundo para los chinos. Entonces imagínense si se quieren comer un bistec a caballo o si se quieren comer un solomito al almuerzo, no existen recursos en el planeta para que todos tengamos la misma calidad de vida, hay muchas soluciones, o nos proponemos como sociedad decrecer la población global o comemos cuido, listo. El cambio de paradigma acá también para la escasez de recursos es que seamos capaces de generar más valor consumiendo menos recursos. Y esto suena, digamos, muy contraproducente para cualquier negocio, pero yo ¿por qué voy a consumir? No, ¿cómo somos capaces de generar más valor consumiendo menos recursos? ¿Cómo pasamos de productos a servicios? ¿Cómo pensamos en generación de valor que sean otros intangibles y volvemos a ese modelo de un crecimiento cualitativo? Listo. Esta es una gráfica del crecimiento poblacional, también tomada de Nat Geo. El crecimiento es geométrico. Nos demoramos 2000 años para llegar a 1 billón de habitantes, lo duplicamos en 100 años, lo cuadruplicamos en 50, o sea, es inviable, listo. Y es importante acá que reconozcamos el rol de las ciudades y la importancia de las ciudades. Las ciudades son un gran reto, pero son también una gran oportunidad de conectar a todas estas personas hacia ese desarrollo transformador. Consumen el 80% de la energía, 75% de los recursos naturales, 60% de los gases de efecto invernadero, generan el 50% de los residuos. El 50% de la población vive en las ciudades en 2016, en Colombia cerca del 70%. En 2030 se estima que la demanda de agua va a exceder en un 40% la oferta. Lo que está pasando en Cape Town puede pasar en Medellín. El 70% del agua de Medellín viene del páramo de Belmira, y allá produce el 40% de la leche del país. Estamos cambiando leche por agua. En 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades, en Colombia vamos a hablar del 85%. Entonces ahí va a haber una concentración de personas gigantescas. Si a estos 12.000 millones de habitantes los ponemos a sembrar árboles y los ponemos a darnos abrazos, con seguridad que vamos a tener un desarrollo muy importante, pero si seguimos, digamos, desconectados de las realidades planetarias, somos inviables como sociedad. Más de 4 billones van a sufrir de escasez de agua en 2050.
Entonces el mundo está hablando de unos límites planetarios, son límites que no podemos exceder, estos son el espacio seguro de operación, son unos recursos que son no negociables, estos son, digamos, consensos del Centro de Resiliencia de Estocolmo y de expertos globales, estos son, además, pues casi todos están ya volados, ¿sí o qué? Entonces tenemos que entender que hay unos límites planetarios que no podemos superar, excesos de nitrógeno de la agricultura y de muchas actividades, cambio climático, pérdida de biodiversidad, deterioro de los suelos, listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos naturales. Y esta es una visión de un autor muy bacano que tiene un TED Talk que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, y es ¿cómo nos inspiramos en la naturaleza? En la naturaleza no existe la basura, en la naturaleza todo se recicla, todo se aprovecha, todo se utiliza, termodinámica es una belleza. Nosotros fuimos los que nos inventamos procesos lineales, el desechable, los cubiertos que ¿se botan a dónde? Eso va a un relleno sanitario, eso es un problema de gestión para las ciudades. Lo que plantea Bill McDonough es un arquitecto también metido con unos conceptos de sostenibilidad poderosísimos que le recomiendo ese todo, es articulemos con esas dinámicas de la vida, pensemos en modelos circulares, eliminemos los procesos lineales y como compañía seamos capaces también de generar unas relaciones de largo plazo a partir de nuestros productos. Apple debería decirle a uno, tráigame su celular, yo hago minería de materiales y le doy el 40% del precio de su próximo celular y me genera una relación casi que de por vida con la compañía. Como compañías tenemos que empezar a pensar en eso, no podemos pensar en procesos lineales que acaban en la basura. Digamos que este enfoque permite enfrentar retos como el estrés hídrico. Y en India, por ejemplo, que sufre un altísimo estrés hídrico, más de 300 millones de personas en este momento tienen una amenaza alta de sufrir de estrés hídrico, el 54% del territorio, y están empezando a hacer pilotos muy importantes, convertir plantas de tratamiento de aguas residuales en agua que se pueden aprovechar en procesos industriales o agrícolas, en algún momento será potable también, y de ahí salen también otros subproductos. Esos lodos se llevan a plantas de tratamiento y a partir de esos lodos se puede generar metano y biometano y biogás. Es un hidrocarburo renovable. Entonces, ¿cómo también convertimos los centros de relleno sanitarios de las ciudades, las plantas de tratamiento de aguas residuales, en plantas de potabilización o de recirculación del agua para reutilizarla en procesos productivos y eliminamos la basura? Y cómo somos capaces también de aprovechar esa infraestructura para producir energía. Listo. La mega oportunidad es una clase media demandando mejor y unos mayores estándares de calidad de vida. Y es, digamos, una mega oportunidad también para las compañías porque cada vez la gente está demandando más y mejores recursos. Otra vez, tenemos que permear esa demanda también con un consumo responsable. Y finalmente, el otro reto de sostenibilidad es la transparencia. Entonces, tenemos una sociedad cada vez más informada, una sociedad cada vez más educada que le exige a las empresas pasar de ser parte del problema a ser parte de la solución. Y el paradigma acá que necesitamos es pasar de la competencia a la colaboración. La vida se ha expandido por el mundo a través de la colaboración y no de la competencia, ¿cierto? Esa idea darwiniana, además muy tergiversada, tenemos que enriquecerla. Realmente los ecosistemas están hechos a partir de relaciones simbióticas que los fortalecen. Listo. Este es el caso de Dhaka en Bangladesh, colapsa una planta, se mueren 1.200 personas en la planta, al otro día aparecen en primera plana Zara, H&M y un montón de compañías que no tenían ni idea que producían allá. Entonces un poco el mensaje acá es que no existe nada exclusivamente local en un mundo que está interconectado. No podemos hablar de transparencia si no sabemos cómo están compuestas nuestras cadenas de valor, si no sabemos cómo están organizados los que producen los bienes y los servicios de todos los proveedores a los que les compramos. Y nosotros también podemos ser en muchos casos proveedores y hacer parte del eslabón de la cadena de valor de otros compradores. Entonces mostremos también la responsabilidad de nuestros procesos productivos para entrar en ese proceso responsable. Y tengamos una visión amplia de los grupos de interés. ¿Quiénes son realmente los grupos de interés de la compañía y cómo se puede relacionar con esos grupos de interés? Y aquí quiero resaltar un concepto, el de los inversionistas, y es el rol que están empezando a jugar los inversionistas en el mundo. Se están moviendo más de 60 trillones en el mundo con criterios de environmental, social y governance, que son temas ambientales, sociales y de gobierno. Ya se está hablando de inversión responsable. El año pasado, por ejemplo, en sede de accionistas, BlackRock, el principal administrador de fondos, digamos, de capital privado, le exigió a Exxon y logró una aprobación, creo que fue del 60 y pico % en sede de asamblea de accionistas, a ExxonMobil, paradójicamente, que publicara cuáles eran sus compromisos para lograr la meta de reducción de emisiones y de limitar la temperatura global a 2 grados. Pero esa carta no llega diciéndole vuélvase un tree hugger, llega usted cómo va a ser rentable y cómo va a enfrentar este reto.
porque el reto no es solo físico y en los impactos que va a tener toda nuestra zona costera y la zona caribe y las tierras bajas, sino que también hay impactos de transición, cómo moverse hacia una economía limpia, cómo ese movimiento hacia un crecimiento verde va a significar activos que ya no se van a poder realizar como esas, digamos, reservas petroleras que hacen parte de ese cuadro rojo que no vamos a poder emitir. Entonces, ya Shell recibió esta carta, BlackRock le mandó la carta ya a 40 o 50 de las empresas que invierten, no sé cuál sea el número, pues, pero el punto aquí es, los inversionistas ya están empezando a demandar eso, porque es que los inversionistas saben que esto está relacionado con el negocio y con la posibilidad de seguir creciendo en el tiempo. Entonces es importante que entendamos que si muchas veces la motivación no viene desde adentro, debe venir desde afuera también y entender de dónde vienen esas presiones y esas motivaciones. Estos son modelos de colaboración. La oportunidad aquí es pasar de la competencia a la colaboración, y un caso muy bonito también es, por ejemplo, Pepsi y Coca-Cola, ¿cierto? Archirrivales, competencia carnal entre los dos, y con una regulación, digamos, de los hidrocarburantes, de gases, de unos gases, digamos, de los refrigeradores que ya empezaron a prohibir en la Comunidad Europea, fueron tan estrictas que Coca-Cola y Pepsi tuvieron que juntar sus departamentos de innovación. Y usted y yo competimos vendiendo gaseosas, usted y yo no competimos haciendo refrigeradores, venga, juntemos los departamentos de innovación y seamos capaces de encontrar ese punto precompetitivo en el que podemos colaborar, ese común en torno al que podemos colaborar. Un común en torno al que podemos colaborar todas las empresas es el agua. ¿A qué empresa de Medellín no le sirve que Medellín tenga agua? Entonces, ¿por qué no somos capaces de mirar a la cuenca hidrográfica como otra forma de infraestructura y recuperarla y mantenerla y conservarla? Porque es que si no hay agua, se para el crecimiento de la ciudad. Listo. Entonces, retos de sostenibilidad. La pregunta existencial que se tiene que hacer una compañía es, ¿nos están descapitalizando o los estamos rentabilizando? Porque es que si no creemos en eso, eso no va a parar, eso está pasando ya ahí. El mundo se está calentando, el mundo tiene recursos cada vez más escasos, las materias primas son cada vez más volátiles. Ahora, por ejemplo, va a empezar el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es simplemente un verano muy intenso, más intenso de lo normal, y eso va a tener un impacto en el precio de las materias primas. Ya globalmente está afectando el precio de los commodities. Entonces el cambio climático simplemente va a hacer más profundas esas ausencias y presencias de todo, de agua, sequía, en fin, listo. Este es un concepto muy importante y es el concepto de materialidad. Las empresas tienen que empezar a entender cuáles son los asuntos más críticos en los que se tienen que enfocar. El concepto de materialidad es un concepto contable y es como de lo que es realmente material para un balance, lo que es realmente importante que esté ahí, y en sostenibilidad se ha empezado a capitalizar de este concepto y se habla también de cuáles son esos aspectos más críticos en los que yo me debo enfocar. Entonces, si uno no quiere dispersar su acción y demás, por lo menos parte aquí. Digamos, este es un referente global, el Sustainability Board. Aquí pueden consultar cuál es su industria y cuáles son los temas materiales que usted debería estar enfrentando. Y es importante también reconocer que esto no es solo un asunto del interés de la compañía por ser un buen ciudadano, esto está relacionado ya con el desempeño financiero de las compañías. Las empresas que se enfocan en temas materiales y que concentran la acción ahí tienen unos rendimientos superiores que las empresas que están enfocadas simplemente en sus grupos de interés, o que no se están enfocando, o que están enfocadas en todo. Entonces, esta es una evidencia ya de un estudio que lleva, no sé cuántas compañías, yo creo que del 95, ya de la evidencia del impacto de la materialidad y de la acción en los temas materiales en el rendimiento y en el desempeño financiero de las compañías. Entonces, otra vez, la sostenibilidad no es filantropía, eso es acerca de poder seguir operando y de seguir produciendo utilidades. Ahora vamos entonces a las posibilidades de la sostenibilidad y voy a pasar un poquito más rápido de lo que he venido. Por favor, en serio, si hay algún concepto o algún tema sobre el que queramos parar, la idea es que ahorita vamos a conversar, pero podemos parar. Claro. Una pregunta respecto a la industria minera. Sí. Países emergentes como Colombia, como Sudamérica, está el gran potencial de minería de oro, están enfocados por los ojos de Europa, algunas compañías oceánicas en exploración, y donde con la evidencia actual hemos explotado el 15% nomás de la riqueza en oro de Colombia. Para vos, en tu opinión, ¿la minería de oro es totalmente insostenible? ¿O existe una manera, pues, teniendo en cuenta que Colombia tiene una economía fundamentada en recursos extraídos, economía extractora de tierra, de bocino o tenemos cualquier posibilidad de extraer ese oro de manera sostenible y basados en lo que tenemos?
La pregunta es una belleza y da para conversar un montón, que hasta vamos a sentar. Lo primero es, el oro se usa creo que en un 90% para joyería, ¿cierto? O sea, si me dijeras que lo vamos a usar para unos superconductores, para volver ciudades sostenibles, para ser más eficiente en consumo de agua, que tienen que ser unas megapunteras que nos van a llevar, yo te digo, listo. Y me preguntaría, ¿y no podemos refundir lo que ya está ahí? Si pensamos en modelos circulares, incluso hasta los materiales de las pilas los podemos reutilizar y eliminamos, digamos, el consumo de materiales vírgenes. Es que la sostenibilidad también es acerca de una resolución de problemas. ¿Cómo vamos a enfrentar ese problema? ¿Cierto? Entonces, en Colombia, donde hay oro, también hay otras formas de riqueza, que son formas de riqueza que no estamos contabilizando dentro de nuestras cuentas ambientales nacionales. Entonces aquí vos haces un puerto, acabas con, aquí no, en todo el mundo, haces un puerto, acabas con un manglar, acabas con una productividad de especies, acabas con la alacena de alimento y de comida de unas 10.000 personas que dependían de ese manglar y vos aumentás el PIB porque estás exportando, pero no estás contabilizando esa pérdida de ese recurso común. Entonces yo creo a la minería le falta poder mapear las externalidades negativas y poder hacer un balance, digamos, más completo de su operación y entender si es positivo o negativo, porque yo creo que son más los pasivos que los activos, por un lado. Por el otro, creo que ya hay suficiente oro circulando. O sea, enfoquémoslo a usarlo donde sea realmente crítico, pero si me dicen que es necesario hacer minería para ponernos aretas, complicado. Personalmente, ¿sí o qué? Entonces, si el oro se nos vuelve un ornato, creo que ya la discusión es ética y es bravísima, ¿cierto? Si el tema del oro es que, o de ciertos minerales, porque por ejemplo, hasta que no inventen algo diferente al cemento, vamos a tener que sacar agregados, vamos a tener que sacar caliza, vamos a tener que sacar, ¿cierto? Hay unos materiales que sí o sí los tenemos que sacar. También tenemos que ver es cómo lo estamos sacando. Por ejemplo, hoy todavía se usa mercurio para extraer el oro. Lo más juicioso que he oído es Mineros S.A., que como que ya cerró el ciclo y reutiliza todo el mercurio que utiliza, pero eso sigue siendo veneno. Siguen siendo procesos complejos. Creo que se pueden hacer mejor, se deberían hacer mejor. También tenemos que entender que los modelos extractivos en un mundo o en un planeta, un país donde nuestra riqueza por metro cuadrado no se compara, es más complejo, ¿cierto? Es un contexto más complejo. Esto no es Chile, esto no es, ¿cierto? Esto es una zona desértica. Aquí hay unas complejidades muy grandes para extraer recursos. Entonces, digamos, minería sí, pero no así, ¿sí o qué? Como algo así, ¿sí o qué? Y tenemos que pensar cómo sí, ¿cierto? Y cómo hacerlas viables, pero también sumémosle un poquito a que quitémonos la aretica y venga, circulémosla y metámosla y volvámosla al parlante, o no sé, ¿cierto? Modelos más circulares. En general, la minería debería pensar en modelos circulares. Si hacemos minería de electrodomésticos, reducimos dramáticamente la extracción de materiales vírgenes. Si ya usamos el plástico que hay, probablemente no tengamos que usar materiales vírgenes. Y es un tema también de dónde están los incentivos. Por ejemplo, que la industria petrolera, más de 780 billones de subsidios al año, eso es el doble de lo que se invierte en energías renovables. Entonces, ¿esto es una economía de mercado libre? No. Entonces, tenemos que redirigir esos incentivos, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia las empresas que generen impactos positivos. Y el que genere impacto negativo, cóbreselo. Y si sigue siendo rentable internalizando el costo ambiental, perfecto. El problema es ese, que las externalidades negativas, que es una falla de mercado, no estamos, digamos, abordando esa conversación como debe ser. Entonces, para responderte el tema de la minería, creo que necesitamos enriquecer, digamos, indicadores como las TIR y ser capaces de meter otras variables ambientales y sociales a la hora de considerar esos proyectos. Creo que no les darían los números. Listo. Posibilidades de la sostenibilidad. Este es un cuadro. Bueno, primero vamos a hablar de Paul Polman. Este tipo es uno de los referentes globales, CEO de Unilever. Cuando él se monta como presidente de Unilever allá en Wall Street, él dice, Unilever lleva 80 años en el mercado y esperamos que pueda durar por lo menos 80 años más. Entonces, el que quiere invertir a largo plazo, bienvenidos. Aquí no vamos a seguir haciendo informes trimestrales, ni vamos a seguir haciendo informes para Wall Street. Esta es una compañía que quiere permanecer en el tiempo. Eso es sostenibilidad. Y Paul Polman está logrando cambios muy importantes, que todavía tienen plástico, sí, pero están cambiando materiales para ser un termoformado con un calibre más chiquito y redujeron dramáticamente el uso de plástico, ya tienen un compromiso 2020-2025 no tener plástico, con seguridad que nos vamos a enfocar en la naturaleza, en desarrollar biopolímeros y otras formas que no generen basura. En la naturaleza no existe la basura, listo. Entonces Paul Polman es un referente y es, hagamos análisis de viabilidad de negocio no de un año, no de 2 años, no de 3 años, no de 5 años, hagámoslo de 80 años, hagámoslo de 100 años, hagámoslo de 120 años. ¿Cuánto tiempo más queremos estar en el mercado? ¿Cómo vamos a hacer para ser relevantes en 100 años? Es una pregunta hermosa que se debería hacer todos los CEOs de las compañías. Este es un gráfico de McKinsey, acá habla de las
Oportunidades de la sostenibilidad. La sostenibilidad es acerca de una gestión de riesgos, de un retorno de capital y de un crecimiento. Aquí no aparece filantropía, aquí no aparece RSE, de responsabilidad social empresarial. Y para pasar rápido, entonces por acá, los riesgos pueden ser regulatorios, impuesto al carbono, cada vez va a ser más costoso emitir y en general cada vez debería ser más costoso contaminar y hacia allá van a ir los instrumentos económicos, a que sea más costoso contaminar y al que no contamine pues no le cuesta. Puma, por ejemplo, se estaba adelantando ya esto hace mucho rato, él está haciendo están haciendo ya hace como 5 años su PIG ambiental. ¿Cómo así? Sí, están incorporando la variable ambiental dentro del PIG, analizan cadena de valor, dónde está la huella ecológica y actúan sobre la huella ecológica, polución de aire, consumo de agua, generación de basura y actúan ahí. Y una de las determinaciones de ellos fue eliminar los empaques. Están eliminando los empaques, lo están haciendo con fibras reutilizadas de sus procesos productivos, etc. Esto es sostenibilidad. Manejo de riesgos reputacionales. Volkswagen no se ha podido reparar de la crisis reputacional por haber mentido para poder entrar al mercado europeo, se le están detonando crisis en otros lados, algunos dicen que Volkswagen no se salva. ¿Qué están haciendo otros CEOs? Están hablando, creemos en el cambio climático, es que esto es una realidad, esto no es de creamos, no, it is a matter of fact, esto es simplemente reconocer los hechos que están ahí y actuemos sobre eso. Estos CEOs incluso pues de Dow Chemical están hablando abiertamente de retos y están empezando a colaborar, este es el nuevo paradigma también que deben buscar los CEOs. En la sostenibilidad es acerca de un manejo de riesgos en la operación. Aquí vimos, por ejemplo, que el túnel verde generó una oposición de la sociedad. Es que la gente reconoce eso como parte de su infraestructura. La gente no quiere perder sus árboles para que le tiren un carril del metro, que además es paralelo a una vía del metro que está a 2 cuadras abajo. Entonces, ¿cuál es el reto? Que miremos la naturaleza como una forma de infraestructura, que pensemos en las quebradas como una forma de infraestructura. Las ciudades en el mundo ya están hablando de ciudades esponjas, de drenajes sostenibles, la cantidad de agua que escurre por las cuencas hidrográficas nuestras, además porque estamos cambiando bosques por pavimento. Todos hemos visto los aguaceros de Medellín, la cantidad de agua que escurre por las calles, esa es agua que ya no cabe en muchas tuberías. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para usar las quebradas que tenemos y la infraestructura que tenemos para escurrir el agua, para almacenar el agua, para aprovechar esa agua? Las ciudades, Berlín, en China también hay ciudades que ya están empezando a gestionar inteligentemente el agua. En periodos de excesos de agua, coléctela, coséchela y aprovéchela. Estos son canchas de fútbol inundadas o deprimidas que cuando haya aguaceros puedan capturar agua. Cada metro cuadrado realmente en la ciudad es una oportunidad para reconectarnos con la naturaleza y ser capaces de pivotear y de entender la oportunidad que hay ahí. Jardines para polinizadores, corredores para otras especies, el planeta lo compartimos, esto no es otra cosa que la casa común del Laudato Si del Papa, me volví papista y todo. Retornos de capital, esto es acerca de operaciones sostenibles. Este es, por ejemplo, Renting Bancolombia ayuda a financiar a empresas varias para generar unas flotas dedicadas a gas natural. Y estos carros que hoy funcionan a gas natural, que sigue siendo, por más que sea un combustible de transición, una transición es un punto intermedio entre A y B, no es el punto de llegada. La transición son las renovables. Cuando lleguen las energías renovables vamos a poder hablar de biogás para inyectarle a estos carros y se les hará un upgrade y vamos a poderlos mover con basura y con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sostenibilidad es acerca de un mayor retorno de capital y de cadenas de valor sostenible. Este es el caso de Citrix, esto es en la provincia de Cartama, esto es allí pues por Támesis. Están empezando a hacer experimentos, algo que era un residuo, una basura, que eran las cáscaras y todo esto del proceso de producción de jugos, lo están convirtiendo ya en cuido para ganado lechero, para ganado de carne, en fin, es otra vez, en la naturaleza no existe la basura, siempre pensemos disruptivamente cómo podemos aprovechar eso que estamos disponiendo en nuestros procesos productivos. Sostenibilidad también es acerca de un mercado verde, y mercado verde no es hacer greenwashing, es reconocer que hay gente que está dispuesta a pagar por una prima de sostenibilidad, y es reconocer que también podemos aumentar nuestros ingresos y profundizar nuestra ventaja competitiva. Este es el caso de Celsia, por ejemplo, espacios no tomados, está empezando a generar unas barreras de entrada, está empezando ya a generar otras formas de relacionamiento con sus clientes, así su matriz energética todavía no esté compuesta en su mayor proporción por energía renovable, está haciendo unas apuestas muy importantes y esto es también importante que las compañías lo capitalicen y creemos pues que también debe ser la vía. Finalmente la sociedad y la sostenibilidad, y esto es lo que más nos gusta, el upside de la sostenibilidad también es crecimiento, es componer portafolios de negocio. Está TOIL, paradójicamente una compañía en el sector de los combustibles fósiles, es también una de las que más está invirtiendo, digamos, en energía eólica, tiene
megaturbinas que se ensamblan rápido, son escalables, flotan, se pueden instalar en cualquier lado. Entonces ellos también están empezando a generar redundancias, a generar diversidad en sus portafolios de inversión para poder soportar ese riesgo de transición hacia una economía limpia y poder operar rentablemente cuando, digamos, logremos materializar esa transición. La sostenibilidad también es acerca de innovación y nuevos productos, bonos climáticos para financiar energía, transporte sostenible, acceso a agua, reforestación, entre otras. Bancolombia ha sido un jugador activo en estos bonos, la vivienda también. Es simplemente bonos de deuda, es deuda que se está emitiendo, pero para la sostenibilidad. Ya hay inversionistas que dicen, yo no voy a invertir en ciudades que se van a hundir, yo no voy a invertir en strained assets, que son activos que van a perder valor en el tiempo. Ya están empezando a considerar la sostenibilidad como un criterio fundamental de inversión e incluso con tasas de interés más favorables. Y finalmente, la sostenibilidad es acerca de nuevos mercados. Se están empezando a abrir nuevos mercados y tenemos que crear nuevos mercados. Estamos hablando de smart energy, formas novedosas de ya no solo comprar energía, sino también venderle al sistema y ser prosumidores, de modelos de intercambio y de trueque de energía, de formas inteligentes de producir agua. Nueva York, por ejemplo, está conservando la cuenca de Catskill, que es de donde viene casi que todo el agua de la ciudad, el 98%, 95% del agua de la ciudad viene de una gestión inteligente de la cuenca, no de una planta de tratamiento, de la gestión de su infraestructura natural. Listo. Y aquí vienen entonces edificios inteligentes, usar Internet de las cosas para un uso eficiente del agua, de los recursos naturales, un uso eficiente también de la tecnología nos puede ayudar a reducir la huella ecológica. También se habla de blockchain, de cómo le vamos a hacer trazabilidad a los recursos naturales, trazabilidad a la basura, cómo vamos a poder generar sistemas de incentivo, ya gracias a tecnología como blockchain. En Brooklyn, por ejemplo, y a raíz de Sandy, del efecto, digamos, del coletazo de Sandy en Brooklyn, empezaron a hacer unos pilotos donde la gente puede producir energía y venderle a sus vecinos la energía. Incluso, gracias a la tecnología blockchain, la gente puede saber si el origen de cada kilovatio que consume es nuclear, fósil, solar o eólico. Entonces ya también el consumidor va a tener la posibilidad de escoger qué tipo de energía va a consumir. Entonces, siempre que hablemos de revolución digital, pensemos también cómo estas nuevas tecnologías van a ayudar a apalancar estos cambios y a podernos meter en la era del desarrollo sostenible. Entonces nosotros hablamos que la sostenibilidad es un imperativo estratégico, porque realmente esto tiene que ser una preocupación de la estrategia de las compañías. Yo cómo voy a poder seguir siendo rentable y cómo voy a poder seguir siendo relevante. Y el autor Andrew, dale, qué pena. Claro. Estoy hablando del tema, es muy importante y eso no lo puede negar nadie, la sostenibilidad. En la parte acá en Colombia, en la parte económica, si es las empresas pequeñas, las microempresas y las pymes pues generan el 45% del Producto Interno Bruto, pero o sea, económicamente es muy difícil que una empresa pequeña trabaje sostenibilidad. Para que lo hacen las grandes empresas. ¿O qué beneficio está dando el Estado para eso? Porque si uno lo que está hablando es muy interesante, pero uno puede hacer en la empresa de Hay errores, hay fallas de mercado. A vos no te están cobrando contaminar, esa es una falla de mercado. O sea, todos nos cobran contaminar, todo el mundo se tiene que meter en sostenibilidad. Entonces es una falla del mercado, no es un problema de que tengamos plata o no. Y es además un asunto ético. A mí me tienen que dar un incentivo para ser buena persona, no creo. ¿Sí o qué? No. Sí, mira que la mayoría de las empresas están de las pequeñas empresas están como trabajando para poder sobrevivir, pues porque la rentabilidad no es tan alta para... Hay muchos problemas, pero digamos que eso no es un problema de la sostenibilidad. Tenemos unas tasas impositivas de más del 50%, una tasa efectiva de tributación de casi el 57%, el gobierno se te queda aquí con la platica, en fin, sí, pero son un montón de retos que no le tenemos por qué echar eso a la culpa a la sostenibilidad, ni que eso nos desmotive a movernos hacia la sostenibilidad. Sostenibilidad es que no te vayas para Bogotá y que hagas la reunión por Skype. Sostenibilidad es que te vas para la oficina en bicicleta y no te vayas en un carro 4x4 con un motor que tiene 500 caballos de fuerza. Sostenibilidad es que compartas el carro. Sostenibilidad es que no consumas plástico. Sostenibilidad, ¿me entendés? Tenemos es que volverlo cotidiano. Sostenibilidad no son las grandes inversiones que estamos viendo aquí, sostenibilidad no son estas mega oportunidades, pero la sostenibilidad es un asunto de cotidianidad, es un asunto ético, es que es muy bonito pensarlo así. ¿Cómo querés vivir vos el resto de tu vida sabiendo ya esta información? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar todos los días. También tenemos que enfocarnos dónde va a estar mi impacto.
O como compañía, bueno, voy a ir a Bogotá, no me voy a dar látigo por eso, pero a Bogotá voy a ir donde esta empresa y voy a cambiar a esta compañía. ¿Sí me entendés? Entonces también, ¿qué productos tenés que ayuden a ser parte de la solución? Hombre, hoy ninguno, listo. Pensar en una unidad de negocio de pronto donde empieces a pensar ahí. No sé qué tengas, no sé qué hagas, o qué, pero todos desde lo que hagamos podemos pensar en eso. Y no es tener impacto cero, no existe el impacto cero. No existe. No existe. Siempre va a haber algún impacto. Sí, es una forma de interacción, es una forma de relación. Yo incluso soy amigo de no enfocarnos en no generar impactos negativos. Eso será una consecuencia. Enfoquémonos en qué impacto positivo queremos generar en la sociedad. ¿Listo? Yo le agregaría ahí algo, es nosotros estamos demandando empresas socialmente responsables. Pues También. Para agregarle la respuesta de pronto a él es, todos los pymes y pequeños empresarios y emprendedores podemos encontrar ese cliente que esté dispuesto incluso a pagar más por un producto que esté en una cadena de valor como responsable. Y vos, por más pequeña que sea tu empresa, tenés proveedores. Empieza a hacer unas compras responsables, a quién le vas a promover. Cuando vos compras, vos promovés y das un voto para que esa empresa siga existiendo. Pues es porque yo trabajo también en la parte ambiental, ¿cierto? Entonces yo veo que el mercado lo que le están haciendo las grandes empresas. Pero también... Pero, o sea, no está pensando como le está yendo muy vale. O sea, como a nivel personal, de aportarle el granito, yo hiciera con las grandes inversiones que hace una empresa para hacer algo sostenible, no proyectos sostenibles. Sí. Listo, también comparado con su impacto. Porque uno también ve unos números gigantescos, que redujimos, yo no sé cuántos litros de agua, pero cuánto seguiste usando. ¿Cierto? También cómo entendemos esas métricas. Cualquier cosa que hagan esas compañías grandes, pero realmente sigue habiendo una huella muy grande ahí. Otras también están haciendo muy buen trabajo. Yo no quiero ser crítico de eso. Pero sí tenemos, esto es un proceso personal. ¿Qué queremos hacer nosotros diferente a partir de la información que estamos recibiendo? ¿Y cómo queremos jugar un rol diferente ahí? En las conversaciones que tengamos, en las reuniones en las que participemos. No salir en carro, estar en un espacio aquí que no te lleve a movilizarte a otro lado, encontrarte aquí, venir a pie, caminar, volver a disfrutar la ciudad, empezar a exigir más espacios para el peatón, más espacios para la cicla. Eso es volverte un activista, ¿cierto? Activista en el mejor sentido de la palabra. Listo, entonces las empresas tienen que tener estrategias resilientes, así como las empresas hacen una lectura del entorno donde van a operar, tienen que poner un lente de sostenibilidad, porque van a operar en un planeta donde el clima cambió, donde los recursos son cada vez más escasos y la sociedad es cada vez más transparente. Entonces nosotros lo que hacemos es meterle ese filtro de sostenibilidad a las empresas que están definiendo su estrategia o que están haciendo una revisión estratégica y planteamos la construcción de una estrategia que sea resiliente o antifrágil, que es un concepto de Nicolás Taleb mucho más poderoso, y simplemente es tener una visión que combata el corto plazo, que los objetivos se basen en ciencia. Si vos estás en Cape Town hoy, vos no puedes decir, yo me quiero consumir 50 litros por persona, no, son 15 o 20 o 25, punto. Basar los objetivos en ciencia partiendo de los límites planetarios. Ser disruptivo en tu innovación. Inspirar a los clientes a usar menos, paradójicamente, hay que inspirar a los clientes a usar menos recursos, no es a usar menos de lo que ofrecemos. Si yo genero más valor consumiendo menos recursos, que me compren más, listo. Colaborar radicalmente, convertirse en lobista. Yo no hablo de lobista acá, o esto viene pues un gráfico de Andrew Winston, el autor ahora de Harvard que les mencionábamos. Cuando él habla de convertirse en lobista, no es ir a pararse en contra del impuesto al carbono, no, es revisar mi huella de carbono, ser eficiente yo hoy y entender que el día que salga un impuesto al carbono, eso va a ser un elemento que va a profundizar mi ventaja competitiva. Y es que yo me vuelva un promotor del impuesto al carbono y que ayude también a depurar esas industrias y que yo me vuelva más relevante también por mis compromisos de sostenibilidad. Es cambiar los incentivos. Andrew Winston siempre hace la pregunta, ¿a quién dentro de su compañía le pagan por no contaminar o por transformar la cadena de valor o por generar redundancias dentro de su esquema de suministros por si hay un desastre natural aquí, pueda seguir operando y pueda seguir recibiendo, sus proveedores? ¿A quién cómo o por qué le está pagando usted a la gente de la compañía? ¿Por ser rentable a cualquier costo o por alcanzar una buena rentabilidad? Entonces también tenemos que cambiar los incentivos dentro de las empresas. Tenemos que redefinir la TIR y no es dejar el Excel, pero sí es ir más allá y enriquecer ese Excel también con otras formas de construir y destruir valor. Las relaciones con comunidades, relaciones con otros grupos de interés, relaciones también con el Estado y con los reguladores, impactos en la marca, otras formas de valor también que tenemos que enriquecer esas matrices tan cuantitativas y volverlas más cualitativas también, y es valorar el capital natural. El capital natural es el soporte del desarrollo. Otra vez, el desarrollo de producción en un mundo de recursos naturales.
El reto entonces de las empresas en un planeta que cambió es pasar de una era de impactos colaterales negativos a una era de impactos colaterales positivos. Y necesitamos que esos impactos crezcan exponencialmente. Necesitamos ya, después de 2030 vamos a tener que entrar en un periodo de crecimiento en emisiones. Ya no es que cuánto vamos a limitar, no, tenemos que decrecer en emisiones. Entonces empecémonos a preparar para eso. Y ese marco de acción, digamos, esos puntos en torno a los que podemos empezar a colaborar son los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es un acuerdo global alrededor de unos temas que además puede ayudar a colaborar a los diferentes grupos de interés en torno a estos temas. Aquí hay, digamos, elementos precompetitivos en torno a los que podemos desarrollar nuevas formas de colaboración y enfocarnos en generar impactos positivos en la sociedad. Entonces, en síntesis, este es para nosotros el rol de las empresas en un planeta que cambió y es articularnos con unos objetivos que tenemos a escala ya planetaria. Muchas gracias.